Qué dulce y hermosa es tu presencia, Jesús. Nuestro anhelo es estar allí en tu presencia, de día y de noche. Mi anhelo es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. Mi anhelo es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Oh sí, Señor. Oh Rey, es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. En tu presencia, la plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre, oh me gozo en tu presencia. Oh sí, Señor, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre yo me gozo en tu presencia. Oh Dios, en tu presencia hay plenitud de gozo, mi Señor. Hay sanidad y salvación, si ven en tu presencia. Nos deleitamos, nos gozamos en tu presencia, delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia, oh Señor, en tu presencia, en tu presencia, delicias.
Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Esto os escandaliza? Pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le es concedido por el Padre. ¿También vosotros queréis iros? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído. Y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, amigos, vecinos, a cada uno de los que están sintonizando en este momento en su programa. Que la paz del Señor esté sobre sus vidas, a cada uno de ustedes. Les deseamos que Dios les bendiga en gran manera. La gloria es del Señor desde ahora y para siempre. Estamos en este momento transmitiendo en su programa A Quién Iremos, realizando esta transmisión para usted, que su vida sea edificada por medio de la palabra del Señor. Y el día de hoy estamos realizando un programa un tanto diferente que quizás no lo habíamos hecho anteriormente, en el cual desarrollaremos un estudio bíblico. Sí, así como lo escuchó, vamos a realizar un pequeño estudio bíblico y esperamos que sea de mucha bendición para sus vidas. Mire, a todos los que están conectados en esta hora, les pedimos que puedan compartir esta transmisión para que sea de gran bendición para cada una de las personas que van a estar oyendo y escuchando. Denle me gusta para que de esta manera también la plataforma de Facebook pueda también ayudarnos a que este video se propague por más lugares. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga en gran manera. Vamos a esperar a que unas cuantas personas más se conecten y puedan ser bendecidas por medio del mensaje de la palabra del Señor. Y tal cual como lo mencionaba el título que aparece ahí en la portada, el día de hoy realizaremos un estudio el cual se ha titulado Justos y Santos. Santos y Justos. Bueno, quizá usted se preguntará qué significará esto, y esto está relacionado con la iglesia del Señor. Vamos a responder quizás unas cuantas preguntas que quizás en algunos momentos podemos quizás tener por ahí rondando, preguntas que quisiéramos en algunas ocasiones responder y quizás no lo hemos comprendido al día de hoy. Así que Dios le bendiga en gran manera, que la paz del Señor esté sobre sus vidas. En este día de hoy esperamos que usted sea bendecido en gran manera. La gloria del Señor le habla a su servidor, su hermano Bruno. Y estamos en este lugar más que nada para ser de bendición para su vida. Dios le bendiga mucho. Mire, vamos a dar inicio a este estudio, así que quédese en este lugar, no se vaya. Sabemos que este estudio será de mucha bendición para su vida, así que comparta esta transmisión, compártala, Dios le bendiga en gran manera, así que vamos a proceder. Mire, bueno, como introducción, en este estudio vamos a analizar cada uno de los términos antes mencionados. En este entonces sería justos y santos. Vamos a explicar bíblicamente su significado y cómo entonces se aplicarían estos términos a la iglesia de Cristo. Cuando quizás nos preguntamos en algunas ocasiones quién es justo y quién es santo, en algunas ocasiones quizás tenemos un tanto de dudas si estos términos podemos aplicarlos a la iglesia de Cristo, o si es que simplemente no hay nadie justo y no hay nadie santo. Muy bien. Escúcheme bien, mire, vamos a dar inicio al estudio bíblico y bueno, vamos a iniciar con el justo. Vamos a hablar del justo, mis amados, a todos los que están oyendo en esta hora. Vamos a conversar acerca de quién es el justo bíblicamente hablando. Bueno, mire,
Iniciando por el Antiguo Testamento, usted se va a encontrar con muchos personajes bíblicos, varios, muchísimos. No fueron uno ni dos, sino que la Biblia menciona que hay diversos hombres de Dios a los cuales se les denominó de esta manera, se les llamó justos. Sin embargo, a veces quizás nos cuestionamos y nos preguntamos quizás cómo se les llamó justos a estos varones. Gloria al Señor. Así que, bueno, mire, para comenzar con este estudio bíblico, lo que vamos a hacer es que vamos a mostrar a quienes la Biblia les llama justos. Por ejemplo, vamos a iniciar mencionando a aquel justo Lot. Esto está en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 7, en donde la Biblia dice, y libró al justo Lot. La Biblia señala claramente, amados hermanos, que Lot vive en un tiempo un tanto complicado, en donde quizás había muchísima maldad. Sin embargo, este varón se mantuvo apartado conforme a lo que las demás personas hacían, que en ese entonces serían sus compatriotas, aquellas personas que vivían juntamente con él en aquel tiempo. Gloria al Señor. Entonces, mire, tenemos a Lot como denominado justo en la Biblia. Luego podemos ver a Noé, que en Génesis capítulo 6, verso 9, la Biblia comienza a mencionar las generaciones de Noé. Sin embargo, a Noé se le denomina de una manera. ¿Cómo?, se preguntará usted. Claramente lo que hemos estado hablando. Varón justo. Óigame bien, se le dice que es un varón justo. Vamos avanzando y mire, tenemos a otro personaje, el cual usted conoce, llamado Abraham. Dice la Escritura en Santiago capítulo 2, verso 21, y hace una pregunta diciendo, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Esa es la pregunta que menciona la Biblia en el libro de Santiago. Sí, claramente, Abraham fue justificado claramente por la obra que hizo, pero en base obviamente a su fe primeramente. Así que Abraham también es otro al cual se le denomina justo, fue justificado. Óigame bien, mire, tenemos a otro personaje, el cual se llama Job. Este quizá usted lo conoce mucho, se ha predicado mucho, se ha hablado mucho de este varón. Y en Job capítulo 1, verso 1, dice la Biblia que hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto. Óigame bien, el término recto se aplica también para lo que significa en este entonces justo. Entonces, Job también fue justo. Y mire, acá tenemos otro texto, pero vamos a pasar a otro personaje, el cual es Daniel, en donde la Biblia dice en Ezequiel capítulo 14, verso 14, menciona claramente diciendo, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ahí tenemos a Job también, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas. Mire, este texto está más que claro. Aquí nos menciona claramente que estos varones, en medio de tanta adversidad y problema que estaba ocurriendo, en medio de todos los pueblos donde quizás nadie quería acercarse a Dios y vivir para Dios, aparecen estos, por ejemplo, estos tres varones, Noé, Daniel y Job, que son mencionados aquí, y claramente se dice que ellos, por su justicia, entonces librarían únicamente sus propias vidas. Mire qué maravilloso. Entonces, amados, mire, para explicar quizás el término justo. Bueno, en el Antiguo Testamento, el justo se podría considerar como aquel que obra según la voluntad del Señor. También se podría decir aquel que obra según el derecho y la justicia. Eso dice el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 15. Vaya anotando quizás los textos para que les sirvan mucho, hermano. Así que mire, entonces podríamos mencionar que el justo es aquel que anda en justicia o aquel que tiene obras justas. Yo sé que quizá usted conoce, por ejemplo, la historia de dos hermanos, uno que mata a otro, pero ¿por qué razón le mata? Le mata, ¿por qué razón? Porque las obras de él no eran justas delante de Dios. Incluso se le dice que este varón era del maligno porque sus obras eran malas. Sin embargo, las obras de su hermano eran justas.
Primera de Juan capítulo 3, verso 12, menciona claramente aquello que ocurrió en el Génesis, mencionando claramente a Caín y Abel. Otra cosa, ¿quién también sería justo o cómo se puede denominar aquel que es justo? La Biblia menciona claramente que justo es aquel que es irreprensible. Escúcheme bien esa palabra, irreprensible. Quizá usted la ha oído anteriormente y ya tenga conocimiento de la palabra irreprensible, o quizás al día de hoy usted no conozca qué significa la palabra irreprensible. En pocas palabras, la persona irreprensible, bíblicamente hablando, es aquel que no tiene tacha o que no hay reprensión para él. Irreprensible se podría decir que es aquel que vive la palabra. Y eso demostraría, ¿qué cosa? Una conducta irreprensible. Mire qué maravilloso. Sinónimos de justo. Yo se lo había mencionado anteriormente, que en este caso sería alguien recto. También cuando usted ve en la Biblia que hay palabras que se le aplican a personas como por ejemplo bueno o recto, está hablando claramente acerca de aquel que es justo, de aquel que habita y camina en la justicia. Bueno, en fin, la rectitud es lo que, por ejemplo, el Señor menciona en el libro de Éxodo. Y para parafrasearlo, por así decirlo, Dios dice que si ustedes hicieran lo recto ante los ojos de Jehová, o sea, en otras palabras, vendría a ser cumplir con la justicia. O sea, Dios le está diciendo, si ustedes cumplieran con la justicia, si ustedes cumplieran con lo recto y hicieran lo recto, por lo tanto, un sinónimo de la palabra en este entonces justo, también sería entonces recto o bueno. Óigame bien, mire qué maravilloso es el Señor. Gloria a Dios para siempre. Analizando todo esto, amados hermanos, podemos ver que el Antiguo Testamento, y digámoslo de esta manera, tuvo varios periodos diferentes, en donde quizás la voluntad de Dios y sus ordenanzas, sus mandamientos, se fueron manifestando de poco a poco, hasta que llega la ley en el libro de Éxodo capítulo 20, en donde claramente nosotros conocemos que Dios le entrega las tablas de la ley a Moisés para que las revele al pueblo. Entonces, antes del Éxodo, no había una ley escrita, no existía una ley la cual estuviese escrita en páginas. Gloria al Señor. Entonces Moisés obtiene las tablas y así las da a conocer al pueblo y entrega los mandamientos que nosotros claramente conocemos. Aquí lo voy a reproducir en la pantalla. Mire, cuando Dios le entrega a Moisés los mandamientos. Ok, entonces podríamos decir entonces y declarar que sin ley y con ley hubieron hombres que fueron catalogados como justos ante Dios. Y la pregunta que podríamos hacernos quizás, ¿cómo ellos fueron justos si aún no aparecía el que justifica a las personas? ¿Cómo fueron justos si aún ellos quizás vivían en la ley? Cristo vive también cierto tiempo en la ley porque Él viene a cumplir la ley y la gracia recién es manifestada luego de toda la obra de Cristo. Pero sin embargo, ¿cómo estos varones en el Antiguo Testamento fueron justificados si realmente Romanos 3:20 dice que nadie podía justificarse en base a la ley? ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que se les llamara justos y se dijera de ellos, estos son varones justos? Bueno, la respuesta sería que a lo largo de todos los tiempos, mire, escúcheme bien, a lo largo de todos los tiempos, cada uno de los varones, mujeres y todos los hombres que habitaron antes de que Cristo se manifestara, fueron justificados y salvos por Dios a través de ¿qué cosa? A través de la fe. Aún no habiendo gracia, la fe de ellos les salvaba. Escuche bien, mire qué increíble esto y qué maravilloso. Cómo ellos entonces fueron justos si realmente Cristo no aparecía, porque claramente la fe está por encima de todo. La justicia es por la fe y eso nosotros lo sabemos, no por las obras que el hombre pueda realizar, ya que la salvación del Señor fue manifestada a los hombres por medio de ¿qué cosa? Yo sé que usted lo sabe, por medio de su gracia. Entonces, la fe es lo que justifica al hombre.
y a la mujer y a cualquier persona a lo largo de toda la tierra. Entonces, todo esto ocurre por medio de la reconciliación que provoca nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, en el Antiguo Testamento hubieron hombres que también vivieron en la fe. Personas que, por ejemplo, usted los ve viviendo de manera íntegra, de manera piadosa, de manera confiable. Personas creyentes en Dios, obedientes, compasivos. Y todo esto está relacionado ¿con qué cosa? Con la fe, ya que la fe produce obras. ¡Qué maravilloso! Gloria sea al Señor para siempre. Mire, yo sé que quizá usted se ha hecho esta pregunta. Y muchos de nosotros a lo largo de todos los tiempos quizás nos hemos preguntado lo mismo. Entonces, ¿hay justos? ¿Hay personas justas? Claramente tendríamos que responder que sí, porque en base a lo que te he dicho, sí hay hombres que fueron justos. Gloria al Señor. Sin embargo, tenemos que aclarar algo que quizás posiblemente usted lo sabe. Hay un texto que pareciera contradecir todo lo que hemos hablado, el cual menciona en Romanos capítulo 3 verso 11 que claramente el autor de Romanos está citando un salmo. Ese es un salmo, solamente que el autor de Romanos lo cita después de mucho tiempo y el texto dice: no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda. Ahora bien, ¿cómo nosotros entonces podríamos responder esto? Mire, la Biblia no dice que no hay ningún justo o que nadie sea justo, ya que los que fueron justos no fueron en base a la ley, sino más bien en base a ¿qué cosa? A su obediencia a Dios y su fe. Este texto es muy reconocido y está obviamente citando un salmo, el cual usted lo está leyendo y dice: no hay justo, no hay ninguno, no hay quien haga el bien. Sin embargo, este texto se está refiriendo a los que están bajo la ley, ya que, como dijimos, nadie puede ser justo por la ley. La ley contenía los 10 mandamientos, obviamente, y aún más tenía 613 preceptos que tenían que cumplirse. Sin embargo, ningún hombre, nadie pudo cumplir la ley salvo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es imposible cumplir la ley en base a eso. Por lo tanto, los que son justos vendrían a ser justos en base a la fe, a creer en Dios. Mire, vamos a pasar a otra escena. Preste mucha atención. Aquí Romanos 3:11 lo dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice los que están bajo la ley. Por lo tanto, es tal cual como se lo mencionaba. Estos varones fueron justos en su tiempo, aún estando en la ley, pero fueron justos en base a su fe, porque creyeron en el Señor. Ahora bien, mire, Romanos menciona un salmo, y es el Salmo número 14, el cual claramente menciona que no hay justo. Pero la realidad de todo esto es que nosotros tenemos que analizar qué es lo que está diciendo el texto más abajo, porque mire, Salmo capítulo 14, a la altura del verso 1 y 2, menciona lo que ya hemos leído, que no hay justo. Pero en el verso 5 dice: porque Dios está con la generación de los justos. Mire, la Biblia no puede contradecirse. Todo esto hay que unirlo para poder comprenderlo. Hay que analizarlo en base a la Escritura para poder tener una buena interpretación de la palabra. Y la realidad de todo esto no es que no haya nadie justo, sino que hay justos que haciendo el bien también fallan, cometen errores, pero ese error no define si son o no justos. Lea Eclesiastés, capítulo 7, verso 20, para que también tenga otra base en cuanto a lo que hemos estado hablando. Mire, yo aquí le voy a dejar unos cuantos textos que también mencionan acerca de aquellos que son justos, tanto como en el Nuevo Testamento y en el Antiguo, por ejemplo, Apocalipsis 22:11. Ahí el texto menciona claramente que aquel que es justo siga justificándose más todavía, pero aquel que no es justo siga tal cual como quiera seguir, dice la Escritura. En otras palabras, Primera de Pedro 4:18 menciona claramente que el justo con dificultad se salva, en donde aparecerá el impío y el pecador. O sea,
Menciona claramente la Biblia que hay diferentes tipos de términos para cada personaje que aparece en la Biblia. Entonces, Primera de Pedro 4:18 menciona claramente que el justo se salva con dificultad, pero ¿en dónde aparece aquel que es impío y el pecador? Santiago 5:16, ahí dice la Biblia que la oración del justo es eficaz y puede mucho. Y así sucesivamente, salmos, proverbios, muchísimos salmos los cuales hablan de aquellos que fueron justos. Gloria al Señor. Qué maravilloso es Dios. Qué glorioso es Dios, la gloria del Señor desde ahora y para siempre. Y bueno, mire, ya hemos hablado acerca de aquellos que son justos. Entonces, usted habiendo oído todo esto, ¿cuál es su percepción en base a la palabra del Señor? ¿Qué es lo que usted entendió en base a lo que se le ha dicho? ¿Habrían entonces justos o sería solamente quizás uno solo el justo? Hay muchos que somos justos todavía, que avanzamos bajo la justicia del Señor, bajo la fe, bajo la obediencia, y eso nos denomina a nosotros justos por medio de la sangre de Cristo. ¡Qué maravilloso Dios! Ok, mire, vamos a seguir. Y para avanzar tenemos que seguir con el segundo término, para así darle también término a este estudio. Mire, vamos a hablar entonces de aquel que es santo. Yo sé que quizás usted tiene muchas preguntas en cuanto a esto. Yo he escuchado a muchas personas quizás decir, solo Dios es santo, no hay ninguno más que sea santo. Y bueno, vamos a responder esto en base a la Biblia para así determinar si es que solamente Dios es santo. Mire, hablamos acerca de la justificación que es por la fe. Sí, hablamos del justo y que de esta manera la iglesia del Señor es contada como justa. Y bueno, la justificación es antes de la santificación. Primero se es justo y luego se es santo. Justificación y luego santificación. Antes de usted ser santo, debe ser justificado en Cristo, para luego iniciar en aquello que es conocido como el proceso de la santificación. Bueno, mira, escúcheme bien. La Biblia menciona claramente que por cuanto todos pecaron. ¿Dónde está ubicado eso? Romanos capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria del Señor. Todos. Y ahí menciona claramente cada uno de los pecados. O sea, hay todo tipo de pecado. Gálatas capítulo 5, si usted ve las obras de la carne, en parte esas son algunas obras que la carne comete que claramente son pecados. Por ejemplo, ladrones, homicidas, adúlteros. ¿Para qué se las voy a nombrar? Quizá usted ya las conoce y las sabe. Entonces, todas estas obras son contrarias a la obra del Espíritu. Y habiendo dicho esto, el creyente al tener su mirada en el Señor y ser transformado por Él, su vida tiene un cambio rotundo, da un giro y entra en un proceso de santificación. Mire, en primer lugar, Dios siempre llamó a su pueblo para que fuese un pueblo apartado, para que fuese un pueblo separado a las demás naciones que tenían sus propias creencias, sus maneras de vivir, sus filosofías, sus pensamientos. Entonces Dios le dice a Israel, a su pueblo, renuncien a cada una de las costumbres que tienen los demás pueblos y síganme a mí y caminen conmigo. Por ejemplo, Israel, usted conoce esta historia, claramente que Israel sale de Egipto. Israel sale de Egipto y quizás tenía algunas malas costumbres que tenía que abandonar. Entonces, Dios siempre le dijo a su pueblo que tenía que apartarse de lo malo, salir de todo lo malo y permanecer con Dios. Entonces, Dios constituye un pueblo para sí mismo, un pueblo santo. Y Dios le dice, ustedes tienen que ser santos, apartados, diferentes. Entonces, amados, de esta manera entendemos que Dios manifestó que quería que su pueblo marcara la diferencia. Eso es lo que dice la Biblia, amado. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un texto que en pocas palabras, la santidad tiene que estar en el pueblo del Señor. Y ser santo es vivir una vida consagrada para Dios. Aquí en Levítico, amados, dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel. Dios le dice, Moisés, escúchame.
estas palabras que yo te voy a hablar ahora, tienes que decírselas a toda la congregación de los hijos de Israel. Y diles, ahí usted lo está viendo en pantalla, ¿qué es lo que le dice? Santos seréis. Lo voy a repetir nuevamente. Santos seréis. Mire, ser santo quizás no es como muchos lo entienden o lo comprenden, ya que en algunas ocasiones se malentiende este término. La palabra santo no es ser un ángel, no es ser un querubín, no es ser un serafín. Óigame bien, téngalo eso en cuenta, téngalo más que claro. Ser santo es simple y llanamente vivir una vida para Dios, apartada para Dios, separada para Dios, alejada del mundo, alejada de Egipto, alejada de todo lo que a mí me aparta del Señor y de todo lo que a Dios le desagrada. Entonces, mire, a lo largo de la historia quizás muchos se han preguntado, ¿cómo entonces la iglesia podría ser santa si cae también en pecado? Quizás eso también usted se lo ha preguntado. ¿Cómo entonces yo puedo ser santo si claramente yo he caído en pecado? Y bueno, yo se lo puedo responder ahora. Mire, lo que usted primeramente tiene que comprender, y no me malentienda, tiene que comprender que aunque quizás esto no es parte del estudio, y quizás este término no es parte del estudio, pero lo tengo que tocar, la Biblia menciona acerca de un término llamado el pecador. Este término no debiese aplicarse a la iglesia del Señor. Escúcheme bien, y se lo voy a decir por qué. Ya que el término pecador a lo largo de toda la Escritura está mencionando a aquella persona que no es convertida, aquella persona que no conoce de Dios, aquel que es no creyente, aquel que no tiene su mirada puesta en Cristo, aquel que esa es su naturaleza, vive en el pecado y practica el pecado deliberadamente. Ese es el pecador bíblicamente hablando, según el término, mas la iglesia no entra en ese término. La iglesia no entra en ese término, ya que la iglesia ya fue justificada, como te lo dije primeramente, pasó a la santificación, por lo tanto es santa, y entonces va a ir en aumento. La Biblia dice que el creyente es como la luz de la aurora, que va en aumento y avanzando hasta que el día se hace perfecto. Entonces, Dios nos menciona que tenemos que habitar en la santidad del Señor. Por lo tanto, la iglesia no debería llamarse pecadora, porque si la iglesia fuese pecadora según el término, óigame bien, según el término, entonces usted no tendría parte con el Señor y usted no sería salvo. Simple y llanamente hay que decirlo de esa manera. Entonces, ¿cuál es la condición del creyente? El creyente cae en falta. Por supuesto que sí cae en falta. Entonces el creyente está en la condición de que cae en el pecado, cae en la falta, pero según el término no debiese ser pecador. Ahora bien, el Hijo de Dios se diferencia del pecador en que no vive en el pecado, no permanece en el pecado. Puede caer, sí, pero no permanece en el pecado. Y eso es la santidad. ¿Por qué razón? Porque estamos apartados para Dios. Yo no sé si usted lo comprendió. Mire, el santo cae, peca, se equivoca. Sí, por supuesto que sí. Pero aún así, Dios le sigue considerando justo y le sigue considerando santo. Porque el creyente no peca todo el tiempo y a cada rato. Yo se lo puedo explicar. Mire, veamos un texto bíblico el cual lo menciona claramente. Dice la Biblia: hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para qué? Ahí dice, para que no pequéis. Lo voy a leer nuevamente. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, el texto podía haber dicho de otra forma. O sea, podía haber dicho, hijitos, ustedes son pecadores. No, el texto dice, hijitos, si alguno ha caído en falta. O sea, hijitos, escúchenme bien. Estas cosas os escribo para que no caigan en el pecado, ya que hay un abogado y que si alguno incumple las normas, quédense tranquilos, hay un abogado para con el Padre. Si alguno ha pecado, tenemos abogado para con el Padre, pero sin embargo, estas cosas son escritas para que no caigan en el pecado. Ahora bien, el creyente tiene en sí mismo una parte la cual está permanentemente. ¿Qué es eso? Es la parte que está inclinada hacia el mal.
la cual debe sujetarse por medio de ¿qué cosa? Por medio del Espíritu. Incluso, yo sé que tú recuerdas este texto. Jesucristo, nuestro Señor, le dice a los discípulos: velen y oren para que no entren en la tentación. O sea, ¿hay una manera de soportar para no caer en el pecado? Por supuesto que sí. Entonces, fueron escritas estas cosas para que no entremos en la tentación, pero si alguno ha pecado, hay abogado. Entonces, esa parte de nosotros, mire, vamos a intentar de explicar esta parte. Esa parte de nosotros que está denominada, como por así decirlo, el pecado que mora en mí. Eso fue lo que Pablo dijo. Pablo dijo: es el pecado que mora en mí. Es una parte, una naturaleza caída que siempre estará presente. Sin embargo, Dios siempre ha llamado a su pueblo ¿a qué cosa? A que le busque, a que le adore, a que viva en santidad. Incluso en Hebreos menciona claramente: sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Óigame bien, el santo que cae en pecado no deja de ser santo, sino más bien la Biblia menciona claramente que tiene que apartarse de tal pecado. Por ejemplo, yo soy guardia de seguridad, y si quizás llego un día tarde al turno, o quizás cometo una equivocación en el turno, eso no quiere decir que yo, como guardia de seguridad, ya no sea más guardia. No, en ninguna manera. Sigo teniendo mi título de guardia, ya que el vigilante puede desempeñar su labor sin problema. Sin embargo, tuvo una mala racha, tuvo un mal momento, tuvo una caída, cometió un error. Y quizás usted tenga otro trabajo, usted sea carpintero, soldador, mecánico, o tenga cualquier otro oficio. Pero sin embargo, que cometa un error, ese error no le quita a usted ese título de enfermero, de doctor, etc. Así que, habiendo dicho todo esto, tengo que mencionar claramente que no solo Dios es santo, Dios llama a su pueblo a que viva en la santidad. Y eso está por toda la Escritura. Así que, ¿debiésemos decir que la iglesia es santa? Por supuesto que sí. La iglesia es santa, independiente de que caiga en el pecado. Por ejemplo, Dios dice: sean santos como yo soy santo. O sea, no solo Dios lo es, sino que Dios nos dice: sean santos como yo lo soy. Ahora bien, incluso el Señor dice: la iglesia es una nación santa, un pueblo adquirido, un real sacerdocio. Entonces, tenemos que entender cada uno de los términos que bíblicamente se exponen. Incluso en Tesalonicenses menciona claramente la Biblia que todo nuestro ser debe ser hallado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por todos lados usted va a encontrar la santidad en la Biblia. Y es necesario que comprendamos cada uno de los términos que la Biblia menciona. A lo largo del tiempo, yo creo que quizás ha habido mucho cuestionamiento en cuanto al significado de estos dos términos, el santo y el justo, y en cómo tienen que aplicarse a la iglesia del Señor. Y yo comúnmente he escuchado que hay maneras de referirse a la iglesia las cuales no son correctas. Óigame bien, maneras que no son correctas bíblicamente hablando, ya que el creyente está ubicado en cierta posición en la cual la Biblia le coloca. Y nosotros no deberíamos minimizar todo lo que Dios ha dicho de nosotros. Entonces, se debe respetar el lugar en donde Dios nos puso. Justicia y santidad. Ahí está el cuerpo de Cristo. Entonces, deberíamos extirpar ciertas frases que comúnmente utilizamos, ya que no solo Dios es santo, Dios llama a la iglesia a ser santa. Ya que no solo Dios es justo, sino que Dios le dice a la iglesia que también tiene que caminar en justicia. Gloria al Señor. Dios le bendiga. Yo no sé si usted comprendió el estudio bíblico, que ha sido quizás un tanto breve, pero sin embargo espero que haya sido de mucha bendición para su vida. Dios le bendiga en gran manera. Este ha sido su programa Cristiano a quien iremos. Estaremos prontamente transmitiendo en otro momento. Por lo general, últimamente estamos transmitiendo solamente los días sábados. Sin embargo, estaremos preparando otro evento, por así decirlo, para así poder ser de bendición para cada uno de ustedes. Dios les bendiga en gran manera. Y para terminar, yo quisiera hacer una pregunta. Si usted tiene quizás alguna pregunta que hacer,
Si usted tiene quizás algún cuestionamiento dentro de sí mismo, quisiera que respondiéramos una pregunta, déjela en los comentarios. Déjela en los comentarios y de esa manera nosotros vamos a responderla a medida que leemos luego del estudio los comentarios. Vamos a responder las preguntas quizás personalmente, o podemos quizás realizar un video para responder algunas preguntas. Sin embargo, si tiene alguna pregunta, podemos responderla. Así que déjela en los comentarios. Dios les bendiga mucho. Que la paz del Señor esté sobre sus vidas. Este ha sido su programa ¿Quién iremos? Su servidor Bruno Pereira. Nos despedimos en el nombre que es por sobre todo nombre, Jesucristo el Señor. Dios les bendiga. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Esto os escandaliza. Pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, si no le es concedido por el Padre. ¿También vosotros queréis iros? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído, y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.